Llegamos el tercer bloque de Bonito Cuelgue y realmente tenemos un gusto en darnos en este programa uno de los periodistas que más admiramos junto con Iván. Estamos hablando de Ezequiel Fernández Mur, presentando su libro ya hace un par de semanas, Díganme Ringo, una biografía sobre el gran Ringo Bonavena. Ezequiel, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Bien, bueno, felicitaciones por el libro, después de esta reedición, un libro que no se podía conseguir en ningún lado. ¿Qué expectativas? ¿Cómo surgió esta idea de reeditar este libro que fue uno de los primeros de tu carrera, no? El primero. El primero. Hice dos, así que este es el primero en el año 92 y de ahí la decisión de reeditarlas porque, bueno, pasó mucho tiempo, sentía que había reclamos cada vez más importantes de alguna gente. Era imposible conseguirlo. ¿Cómo? Era imposible conseguirlo. Sí, vos sabés que inclusive si hasta venían de escuelas de periodismo y yo lo que hacía era darles el único original que me quedaba y le decía, flaco, fotocopialo porque no hay otra cosa. No, pero mirá que tenemos que hacer como 30 fotocopias. Y bueno, y fotocopiarlo 30 veces, ¿qué le vas a hacer? Y así era como el libro iba sobreviviendo. Entonces, bueno, me decidí finalmente a la reedición porque también vi mi sobrina Carola, que es periodista, junto con su pareja Marcelo Borrego, hicieron un libro propio de sus viajes, lo hicieron por su cuenta, me animó eso, les pregunté cómo lo habían hecho, les dije, bueno, sin ustedes no lo hago porque si no voy a la quiebra. Y ahí está, ellos me dieron su apoyo, hicimos un acuerdo y ahí está el libro, ya en sus primer mes y algo de vida y bárbaro. Ezequiel, ¿cómo fue leerte después de tanto? ¿Lo leías o cuando lo publicaste, bueno, quedó ahí, eras de leer esta obra? ¿Cómo fue después leerte, después de tanto tiempo? Y lo querés tirar a la basura, claro. Querés hacer todo de vuelta. ¿Hay alguna modificación o está tal cual? No, a ver, el libro tiene un prólogo muy largo, nuevo, para justamente actualizar cosas que sucedieron en los últimos años, en los últimos tiempos. Tiene un epílogo también nuevo y en el medio se actualizan algunas situaciones. El tronco de la historia es el mismo. Y es difícil volver, mirá, a mí me pasa si entrego una nota y la veo al día siguiente publicada, ya digo, qué burro, cómo escribí esto, lo reharía, lo reescribiría, el final no es el mejor, el inicio tampoco, no sé, hay 20.000 cosas que uno querría corregir después que uno ya entregó. Imagínate si eso te pasa al día siguiente, cómo te sucede después de leerte después de 20 años un libro. Sí, además con los cambios personales, profesionales que tuviste, digamos, eso es inevitable. Uno no es el mismo, uno escribe de otra manera también, también es cierto que uno tiene que renunciar a esas situaciones, ¿no? Porque si no es imposible. Alguna vez una persona me aconsejó que los libros no se cierran, se entregan, porque si lo querés cerrar no lo cerrás nunca. Claro. Es verdad. Ezequiel, la pregunta clave con respecto a este libro y preguntándote también a ese Ezequiel de año 92, ¿por qué Ringo? ¿Qué es lo que te llamó la atención de hacer una biografía de él? Sí, en realidad me vino una propuesta inicial de Planeta Sudamericana, que en aquel momento estaban juntas. Estaban haciendo una serie de personajes populares fallecidos y me convocaron para hacer el del deporte y me ofrecieron una lista de más o menos 20 figuras del deporte fallecidas, supongamos que 18 eran futbolistas, y ahí estaba el nombre de Bonavena, y para mí era muy atractivo por dos razones, digo yo, porque formó parte de mi infancia, de ver las peleas de Ringo con mis hermanos, mi viejo, y dos, porque yo ya tenía años en el periodismo en ese momento, ya en el 89, yo había comenzado en el 78, y tenía una mirada todavía, una visión como muy crítica del boxeo. Yo había ido inclusive al Borda, había neurólogos, había exboxeadores, en una mirada más crítica, como te decía, y bueno, empezar a ir por el lado de Ringo me parecía más que iba a poder ampliar un poco la mirada, y sí, así fue para mí. Sí, Ezequiel, otro de las preguntas claves, lo pienso a Ringo también como ese producto de la época, ¿no? De la década del 60, no sé, me viene el Mayo francés, esa época también tan particular que lo enmarca él también de esa época, pero también hoy por hoy, si uno lo pensara a futuro, a esta realidad también, lo que sería hoy Bonavena, ¿no? Con la exposición mediática de estos tiempos, lo que podría haberse llenado de plata, literalmente, Ringo. Sí, por un lado sí, por otro lado, hoy es
todo tan mediático, ¿no? Que qué sé yo, porque hoy una vez escuché algo que me gustó mucho, que Ringo fue mediático antes de que se inventara la palabra, y sí, fue efectivamente así. Hoy es todo tan mediático, es todo tan fugaz, todo se devora un acontecimiento uno tras otro, que no sé, te digo la verdad, no sé cómo estaría la situación, si se diluiría, si sería imposible un personaje así, porque también creo que parte del atractivo de la figura de Ringo es esa cosa de haberse hecho solo, y en tiempos en los que no solo no había internet, YouTube, sino que casi no tenían agente de relaciones públicas los deportistas, ¿no? Cuando Ringo quería convocar a los medios para que sus payasadas o promociones de pelea tuvieran algún efecto, él siempre gritaba, llamen a Crónica, llamen a... Y no era Crónica TV, era el diario Crónica, que vendía los domingos 800.000 ejemplares. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo te va? Iván Alexis Nordi te saluda. Hola, te escucho muy bajo. A ver, ahí te lo intentamos arreglar para que se escuche mejor. Sí. Te quería consultar de Ringo si descubriste muchas más cosas en esta lectura de tu propio libro y que, digamos, en todos estos años te hubiese gustado incorporarle, o hubo ahí, como vos mencionaste, alguna actualización de datos, pero no mucho más. No, a ver, me contaron nuevas anécdotas, pero te digo la verdad, no es que cambiaban la historia, nada, y eran anécdotas que también le daban pintura al personaje, pero no es que cambiaban la historia para nada. Yo creo que lo único que por ahí me hubiese a mí llevado a cambiar algo de la historia seguramente, que en algún momento lo propuse cuando lo escribí originalmente el libro, era viajar a Estados Unidos para averiguar más con más profundidad todo lo que fue el asesinato de Ringo. En aquel momento, cuando yo lo planteé en la editorial, me dijeron, pasa que si viajas allá vas a traer tanta y tan buena información, seguramente que el libro va a pasar a ser sobre la muerte de Bonavena y no la vida de Bonavena. Y nosotros queremos que hagas la vida de Bonavena, me dijeron. Se ahorraron unos pesos de paso con esa explicación, pero creo que estaban en lo cierto. Yo coincido, porque la idea original, y creo que así era lo bueno y así salió, era la vida de Ringo. Obviamente la muerte forma parte del libro y es un momento central del libro también, porque ese asesinato ahí en las puertas del prostíbulo más grande del mundo no podía llegar a ser de ninguna manera ignorado. ¿Y te gustaría hacer ese libro que surgió en ese momento, La muerte de Bonavena? Es un libro distinto, sí, yo creo que sí, pero es un libro distinto, o sea, ya sí, mucho obviamente. Más, me imagino, policial casi, ¿no? Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Ezequiel Fernández Mur en su presentación del libro Díganme Ringo. Las últimas dos preguntas, Ezequiel, y muchísimas gracias realmente por estar en nuestro programa. En términos políticos, ¿cómo se lo podía ubicar a Bonavena? ¿Se manifestó en algún momento peronista, antiperonista? ¿Cómo era su inclinación con la política? Sí, tuvo vínculo, porque Ringo era de una familia muy peronista y él era antiperonista. Como no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Cómo? Como no podía ser de otra manera, yendo contra la corriente. Sí. Yo creo que el hecho de que él se fue de pibe, se fue de adolescente, de joven, adolescente ya joven a Estados Unidos, porque lo suspendieron aquí, le quitaron la licencia porque le había aplicado un mordiscón a Lee Carr en los Panamericanos del 63 en San Pablo. Le quitan la licencia y él se va entonces a Estados Unidos a pelear, y allí él se deslumbra con Estados Unidos. Le encanta la situación, el país, le encanta inclusive ver la figura de que en aquel momento era Cassius Clay, luego Muhammad Ali, cómo se autopromocionaba las peleas, cómo hablaba, qué figura era afuera del ring. Todo ese gran espectáculo a Ringo lo seduce mucho, y lo seduce mucho el American Way of Life también, ¿no? Ringo tenía discursos, si se quiere, adelantadísimos para la época, porque luego en los 90 sabemos que Menem privatizó hasta el aire en la Argentina, pero ya te estoy diciendo en los años 70 y 60, Ringo hablaba de que había que
privatizar los trenes, privatizar los teléfonos, tenía un discurso neoliberal en los años 60-70, Ringo. Un adelantado. Ezequiel, te saco un segundo del libro y que bueno, está editado por Libros Periodistas Viajeros, que ya se puede conseguir por internet, por un montón de lugares. Te quería preguntar, obviamente, en un par de semanas, vos sos uno de los tipos que más sabe lo que tiene que ver la política y el deporte. Hay elecciones en AFA. Quería alguna reflexión, ¿qué te parece estas elecciones que se están dando acerca de Segura, Tinelli? ¿Cómo ves este tema? La noticia ya es buena, que haya elecciones en la AFA. Sí, ante todo. No es que no las había antes, pero bueno, no había competencia. Ahora sí hay competencia. Y a mí me parece bárbaro que se discutan, se debatan dos proyectos distintos, porque está muy bien. Después hay cosas que en los papeles funcionan y después siempre uno quiere ver a la hora de los bifes, ¿no? Como que está lleno de buenas intenciones el mundo. Pareciera ser desde afuera que sí, si hay una renovación más profunda, esa renovación sería Tinelli, por más que Tinelli no pueda... mucha gente dice, bueno, Tinelli también estuvo con Grondona, lo admiraba Grondona. Yo creo que ningún dirigente del fútbol argentino que haya pasado por cualquier club queda exento de eso. Si fueron 35 años de Grondona, ¿cómo no vas a...? Entonces creo que todos, en mayor o menor medida, tuvieron vínculos con Grondona y dependieron o no de él en algún momento. Segura pareciera ser más el continuismo, más el grondonismo en ese sentido, porque es más profundo aquel vínculo, y la dirigencia que está con él pareciera estar más en aquella línea. Si yo me guío por lo que han hecho en el fútbol, lo de Tinelli en San Lorenzo ha sido muy interesante, más que interesante te diría, desde todo punto de vista, desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista también de club que se ha sabido reincorporar a un barrio, y ha trabajado con su comunidad, y ha trabajado como club porque ha incorporado otros deportes y ha inclusive estableció un muy buen balance en sus cuentas. Entonces me parece que lo que ha hecho en San Lorenzo es muy interesante. El reparo que uno tiene ahí es el tema de un tipo que privilegia mucho el espectáculo, ¿no? Y ese equilibrio fino que tiene el deporte con el espectáculo. Cuando le gana el espectáculo al deporte, posiblemente estamos en problemas. No sé hasta qué punto podrá Tinelli cuidar esa parte del fútbol, ¿no? Es un hombre más vinculado con ese mundo del espectáculo y un hombre que casi no ha pisado la AFA o ha ido muy poquito a la AFA, y esto es un reproche y no es un reproche menor. La AFA requiere un tiempo, habrá que ver si Tinelli se lo dedica ese tiempo. San Lorenzo es más, en un sentido más fácil obviamente de manejar que la AFA, pero como figura de recambio, la de Tinelli parece como más atractiva, y por algunas cosas que ha hecho en el club y por alguna gente que ha trabajado con él, creo que puede ser interesante, pero a su vez me parece que en el mundo del fútbol, y lo digo esto sin querer ser absolutamente peyorativo, sino descriptivo, sí, pareciera ser que la figura de Segura es como más del fútbol. Pareciera ser que la gente del fútbol le confía en un sentido más a esa figura. Sí, también esas figuras de Chiquitapia, esas figuras también de lo que tiene que ver el ascenso, que en el grondonismo, en una postura muy igualitaria, en una supuesta democracia también de estos votos que todos valen iguales, también tomaron preponderancia. Ezequiel, no te robamos más tiempo, un placer, felicitaciones por el libro, que está muy pero muy bueno, que lo pudimos conseguir después de tanto tiempo, y lo mejor para lo que se viene. La admiración profesional absoluta a tus columnas, a la forma de concebir el periodismo que vos tenés. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grandote. Bien.